la clase. Muy bien, hablemos sobre los riesgos. Los riesgos de auditoría, como les estaba diciendo, un riesgo es un evento, ¿no? Es un evento con un grado de probabilidad de ocurrencia es un evento con un grado de probabilidad de ocurrencia que podría afectar las operaciones de la empresa, podría afectar a los resultados de la empresa y si es en nuestro caso, en nuestra auditoría, podría afectar nuestra evaluación y el criterio de nuestra evaluación y nuestro criterio, ¿no? Y criterio del evaluador. Ese es un riesgo, es un evento que podría ocurrir, pero a decir verdad, cuando hablamos sobre el tema de los riesgos, estamos hablando de probabilidades, ¿no? Ciertos hechos que podrían ocurrir, que podrían afectarnos a nosotros como empresa, ¿no? Un riesgo podría afectar nuestras operaciones, ¿no? Un riesgo podría afectar los resultados, nuestras ganancias de la empresa, o si estamos evaluando nosotros, si estamos realizando algún tipo de auditoría, un riesgo podría afectar nuestro criterio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de operaciones, ¿qué pasa si a los empleados no les hemos dado sus correspondientes bonos, ¿no? Se han enterado que hemos tenido utilidades este año y qué pasa si no le hemos dado ningún tipo de bonificación a los empleados. Ahí salen varios riesgos, ¿no? Podrían enojarse los empleados, podrían desmotivarse, podrían dejar de, o podrían iniciar algún tipo de manifestación, etcétera, ¿no? Entonces, esos son riesgos operacionales, riesgos que podrían afectar a lo que va a ser las operaciones de la empresa, ¿no? Que podría reducir la producción de la empresa en sí, ¿no? Los riesgos que podrían afectar las operaciones. También podría ser en un tema de qué pasa que si yo pierdo a mi principal proveedor, ¿no? De materia prima. Podría retrasar hasta que yo encuentre otro proveedor de materia prima, podría pasar bastante tiempo y eso podría afectar justamente a las operaciones de mi empresa, ¿no? Todos los riesgos sí podrían afectar las operaciones, podrían afectar los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un riesgo de una inflación en la economía? ¿No? Podría afectar la utilidad de mi empresa. Un riesgo que afecta a los resultados de la empresa, ¿no? Y van a haber hechos que podrían afectar también nuestro criterio de evaluadores, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo evaluar, no poniéndonos ahora en el contexto en el que estamos viviendo, no es lo mismo evaluar empresas en un escenario, normal que en una emergencia de salud como estamos pasando ahora, ¿no? No es lo mismo revisar a una empresa en un escenario normal donde uno está realizando cotidianamente sus actividades que revisar a una empresa cuando se está viviendo este momento de pandemia, ¿no? No es lo mismo revisar ese hecho de que exista una emergencia de salud podría
ajustar tu criterio como evaluador, ¿no? Tú podrías decir en un escenario normal, ¿no? En un escenario normal, un hallazgo de auditoría podría ser la incobrabilidad de las cuentas, ¿no? Eso podría ser un hallazgo en un escenario normal, que la empresa no podría cobrar sus deudas, ¿no? No podría cobrarle a sus clientes. Eso podría ser en un escenario normal, pero en un escenario en el que estamos viviendo, un escenario de emergencia de salud o de la pandemia, eso ya no significaría un hallazgo, ¿no? Ya deja de ser un hallazgo. Yo no puedo cobrar a mis clientes porque justamente no puedo salir mis trabajadores no pueden salir de su casa, mis trabajadores están confinados por la cuarentena, ¿no? Entonces, eso modifica mi criterio. Esa incobrabilidad deja de ser un hallazgo, es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a mis empleados a que se arriesguen y que vayan a cobrar a mis clientes, ¿no? O llamar a mis clientes para que vengan a pagar o que vayan al banco, ¿no? Podría decirle a los clientes, vayan al banco a pagarme, pero ¿qué pasa si los clientes tampoco tienen ingreso porque están justamente parados en esta cuarentena? Entonces, hay riesgos también que van a afectar nuestro criterio. Muy bien, entonces, esas serían nuestras, justamente, los riesgos podrían afectar las operaciones, podrían afectar los resultados, podrían afectar incluso el criterio del evaluador. Muy bien, ¿cuántos tipos habrán ahora de riesgos, ¿no? Vamos a entrar a los tipos de riesgos. Tipos de riesgos en la auditoría. Vamos a entrar ahora. El primero que tenemos se llama riesgo de control. El segundo va a ser riesgo de detección. Y el tercero va a ser riesgo inherente. Esos tres tipos de riesgos tenemos en una auditoría. Estos riesgos primero se establecen para determinar las limitaciones que se podría tener en una evaluación, ¿no? Ahí tenemos los diferentes riesgos. Son tres los que manejamos en lo que es la auditoría, ¿no? El primero es riesgo de control. ¿Qué significa un riesgo de control? ¿No? Y a eso sí atiéndanme, por favor, chicos, esto que quede clarito. Si hay dudas, me avisan, por favor, porque en base a estos riesgos vamos a hacer el caso, vamos a terminar de revisar el caso. Riesgo de control es el riesgo de que los procedimientos de control interno no identifiquen errores u omisiones, ¿no? Entonces, este riesgo de control es de la empresa,
¿no? Es cuando el control interno de la empresa no tiene esa habilidad para detectar ciertos errores u omisiones, ¿no? Eso se llama un riesgo de control. Entonces, eso es lo que muchas veces las empresas, al colocar controles muy débiles, podría ocurrir, ¿no? Van a empezar a saltar hartos errores. ¿Por qué? Porque tus controles no están bien establecidos. Perdón, estoy grabando. Porque los controles no están bien establecidos. Un riesgo de control podría ser que, si hablamos en temas de contabilidad, podría decirnos que, que los arqueos de caja que los arqueos de caja sean mal elaborados, por ejemplo, ¿no? Yo puedo determinar faltantes y sobrantes, pero ¿qué pasa si he hecho mal este arqueo, no? Y que en realidad no tenía faltantes, sino tenía sobrante, ¿no? Entonces, puede ser también, o que también las conciliaciones bancarias no detecten operaciones no conocidas por el banco. ¿Qué se hace? No, ¿qué se hace en una conciliación? Una conciliación se intenta, en una conciliación bancaria se intenta igualar el registro que tenemos en nuestra empresa de las cuentas del banco con el registro que se tiene en los extractos bancarios. Entonces, ¿qué pasa si mis conciliaciones no detectan esas variaciones, ¿no? También es un riesgo de control. Si hablamos en informática, ¿qué pasa si, ¿qué se llama esto? No, si en el ingreso al trabajo, como hay en la universidad, los molinetes o las tarjetas o un control mediante huella digital, no detecten retrasos o ingresos no autorizados, ¿no? Ese es un riesgo de auditoría informática, ¿no? Que estos riesgos de control, que nuestro control interno no vaya a detectar ciertos problemas que tiene la empresa o ciertas omisiones que tiene la empresa, ¿no? Entonces, esos son riesgos de control, riesgos no identificados por el sistema de control interno. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre estos riesgos de control? Muy bien, entonces pasemos al otro riesgo. Muy bien. Entonces, sigamos con los riesgos de control. Ahora vamos al riesgo de detección. El riesgo de detección te dice que son aquellos hechos aquellos hechos o eventos que no son detectados por los procedimientos de auditoría.
los riesgos de detección. Son aquellos hechos que pueden resultar en algunas omisiones, tal vez, que nuestros procedimientos no tienen la capacidad de detectarlos, ¿no? Probablemente colocamos procedimientos de auditoría, pero tal vez estos puedan ser muy superficiales y no lleguen al problema, no intenten o no lleguen a la raíz de lo que son las omisiones o algunos tipos de errores que se tengan, ¿no? Al colocar, como han visto ustedes, ya han colocado procedimientos ustedes también de auditoría, a veces es complicado, a veces colocar un procedimiento puede ser que sea muy superficial tal vez y no pueda detectar todo lo que va a ser estos errores u omisiones que tiene la empresa, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy exactos al momento de realizar, por ejemplo, ¿qué pasa si un reconteo de inventario no detecta los faltantes, ¿no? Yo hago todo mi reconteo de inventario, lleno todo mi formulario y no he detectado ningún faltante, pero el sistema sí me está arrojando faltantes, ¿no? O qué pasa si si en el mismo reconteo, mediante sistema, no detecta características del producto, ¿no? Pero más no detecta productos inexistentes, ¿no? Por ejemplo, en mi sistema puede estar ahí el producto, ¿no? Las características, el costo, todo está en el sistema. Voy a irme al inventario y la cosa es que no encuentro ese producto y está sumado en el costo de la empresa, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿No? Esos son algunos justamente procedimientos de auditoría que no puedan detectar estas deficiencias o estas evaluaciones que se tengan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si al momento de hacer una auditoría informática armo un flujograma del sistema y no haya graficado algunos procedimientos, ¿no? Ustedes han visto en su examen que no es tampoco tan fácil hacer un flujograma, ¿no? Cuando tú haces un flujograma, debes estar empapado de toda la información para graficarlo. Y a veces, como tú no conoces a la empresa, como tú puedes ser que no trabajes ahí, ¿no? Es una empresa nueva cada vez que te dan un nuevo trabajo, entonces, ¿no? Cada vez que te dan una nueva auditoría para analizar, puede que sea un nuevo trabajo para ustedes. Entonces, posiblemente no puedan detectar estos procedimientos, ¿no? Y justo no han podido graficarlos y justo son procedimientos que a la empresa les está fallando, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de detección, que mis procedimientos de auditoría que yo haya establecido no puedan detectar ciertas omisiones u errores que tenga la empresa. ¿Alguna pregunta en riesgos de detección? Muy bien, entonces vamos a seguir con el último riesgo y de ahí vamos a empezar a practicar estos tres tipos de riesgo. Muy bien. Ahora establezcamos el número 3. El número 3 vamos a realizar un riesgo inherente. ¿No? Los riesgos inherentes es la probabilidad de hechos o eventos que podrían afectar a la empresa
que podrían afectar a la empresa, pero la empresa no puede manejarlos o influir en ellos. Esos son riesgos inherentes, ¿no? O también la auditoría, ¿no? Podríamos decir que la evaluación que estamos realizando no podría detectarlos, no es que no podría detectarlos, no podría minimizarlos, o no podría eliminarlos más que nada. No podría eliminarlos, solo puede minimizar sus efectos. Los riesgos inherentes también cambian la percepción del evaluador. No, los riesgos inherentes son todos esos riesgos que tú no los puedes manejar, pero sin embargo está ahí. No es lo mismo evaluar una empresa en una situación normal que en un escenario de inflación. Es completamente distinto, ¿no? Un escenario de hiperinflación, digamos. Es completamente distinto, ¿no? No puedes revisar este tipo de empresas de manera normal, tienes que cambiar tu criterio ahí, cambiar tu estrategia ante la auditoría. No es lo mismo manejarse, ¿no? Entonces, esos son los riesgos inherentes, riesgos que son externos de la empresa, externos de la auditoría, que tú no los puedes eliminar, ¿no? Tú no con procedimientos de control o con actividades de control no pueden ser eliminados. Sí puedes minimizar sus efectos y ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la emergencia de salud que estamos teniendo ahora, ¿no? Tú puedes decir, mira, en esta emergencia de salud yo voy a minimizar sus efectos creando protocolos para el teletrabajo de mis empleados, ¿no? Entonces tú ahí ya estás creando justamente un procedimiento para que pueda minimizar todos estos efectos, ¿no? Cuando se detectan riesgos inherentes, hay que crear procedimientos que puedan minimizar todos sus efectos. Como les decía, no se puede eliminarlos, puesto que yo no puedo eliminar una hiperinflación, ¿no? Como firma auditora o como empresa, yo no puedo hacer eso. Yo solamente puedo minimizar todos sus efectos que podrían ingerir en lo que va a ser mis resultados de operaciones, ¿no? Y también mi criterio de evaluación muchas veces va a cambiar. ¿Qué pasa si existe una sequía extrema, lo que no deja que mi empresa o no deja que la empresa compre materia prima, ¿no? Justo está escaseando la materia prima y no me va a dejar que yo pueda comprarme, ¿no? Entonces también son riesgos que, ¿no? Justo una sequía ha pasado, no hay productos en el mercado por culpa de la sequía. Yo soy una empresa que produce pancito, y justo ha venido la sequía, no hay trigo, no hay harina, no hay con qué haga el pan. Entonces, eso va a cambiar también mi criterio como evaluador, ¿no? Probablemente yo vaya a colocar algún tipo de parámetro para medir la rotación de inventarios, y si me sale una rotación muy bajita de inventarios, es justamente por eso, ¿no? Porque ha habido sequías extremas, lo cual no me ha dejado abastecerme de productos, ¿no? Entonces también eso crea que nuestro criterio se vaya modificando, ¿no? Seamos más amplios al momento de analizarlo. Esos son los
riesgos inherentes. Todos los riesgos que están fuera del control de la empresa, que están fuera de cualquier procedimiento de control o actividad de control, no podemos eliminarlos, pero sí podemos minimizarlos y debemos minimizar los efectos con actividades de control. ¿Alguna pregunta en riesgos inherentes? Muy bien, muchachos, me alegra que hayan entendido. Ok, nos tenemos tres tipos de riesgos: riesgo de control, riesgo de detección, riesgo inherente, ¿no? Esa sí es la parte teórica. Ahora vayamos a la parte práctica.